hermanos. Pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Cuando nosotros vamos a escuchar, hermanos, la enseñanza, es importante que nosotros nos sentemos a escuchar sin prejuicios, sin prejuicio en el corazón, hermano. O sea, más bien hambrientos, sedientos, deseando que Dios me hable, que Dios me muestre. Yo no sé cuál será tu deseo. Yo tengo muy claro el mío. Yo sé lo que yo quiero, hermanos. Lo que más deseo, mi prioridad, hermano, es la obra de Cristo en mi corazón. Eso es lo que yo deseo. Que el Señor transforme mi alma, que el Señor obre su perfecta voluntad en mí. No, después de ahí hay otras cosas, hermanos, pero para mí esta es mi prioridad. Entonces, hermanos, estoy así como una esponja deseando que Dios me hable para que Él obre en mí, para que lo que debe hacer en mí, Él lo pueda hacer. Ojalá que esa sea también tu perspectiva, hermanos, con respecto al Evangelio, con respecto a la obra de Cristo. Que usted, hermano, entienda que esto de lo que se trata, porque todos moriremos, es de que usted pueda partir realmente con Dios. Que Cristo haga la obra en tu corazón. Sabemos que estaremos en la tierra un tiempo más y que pues que nos ayude a este tiempo acá. Pero la eternidad es la que nos debe a nosotros preocupar. Y entonces oremos, hermanos queridos, para que Dios a usted le hable hoy. Amén. Padre, queremos agradecerte este momento, que tú nos permites estar reunidos como familia, como hijos tuyos, como tu pueblo, como tus hijos. Señor, listos, preparados para que nos hables al corazón, para que nos enseñes, para que nos instruyas, para que traigas palabras de vida eterna a nuestro corazón, Señor. Para que tu obra, Señor, que ya efectuaste en el Calvario, para que lo que ya hiciste en el Calvario, Señor, se ha hecho en el corazón de todos los que estamos acá en esta mañana, Señor. Padre, abre el corazón de ellos. No solamente háblales, sino ábreles el corazón para recibir, para entender, para creer, Señor. Y que tu obra perfecta, Señor, se lleve a cabo en la vida de ellos, en su alma, en su hombre interior, Señor. Te lo pido todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar. Aleluya. Yo no sé si habrá alguna persona en esta mañana, habrá alguien acá que hoy está por primera vez acá con nosotros, que si usted está por primera vez y quiere que te conozcamos, levanta tu mano para saludarlo. ¿Habrá alguien por primera vez en esta mañana? Mi hermano, bienvenido, mucho gusto tenerlo con nosotros acá. ¿Habrá alguna otra persona que vino hoy por primera vez, que está con nosotros por primera vez? Bueno, pero tenemos este caballero. Yo quisiera que le demos la bienvenida a él, hermanos, con todo nuestro corazón. Bienvenido esta mañana. Amén. Yo comencé a compartir un tema la semana pasada, disculpe, que se llama ¿cómo experimentar la vida abundante? ¿Cómo nosotros podemos experimentar la vida abundante? Y yo quiero hoy continuar y enseñarles tal vez cuál es la clave, hermanos. ¿Qué es la parte que a nosotros nos toca?
¿Cuál es nuestra participación para experimentar? Porque una cosa, hermanos, es lo que dice aquí. Otra cosa es lo que sucedió en el Calvario, cuando Cristo fue llevado a la cruz. Y otra cosa muy diferente es que tanto lo que dice aquí como lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, en la crucifixión, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, se pueda llevar a cabo en nuestra vida, hermanos. No entender la razón de la venida de Cristo, la primer venida allá, hermanos, en Israel hace 2000 años atrás aproximadamente. No entender a qué vino Él en esa primera venida y que efectivamente Él cumplió la razón de esa venida, que básicamente esa venida, el propósito fue cumplir con todos los tipos y las sombras que Dios venía hablando y profetizando con respecto precisamente a la vida abundante que Él quiere que usted experimente y que yo experimente. Él en la cruz avergonzó públicamente al diablo, a las potestades de las tinieblas. Él le dio, él lo venció, Él derrotó al diablo en la cruz. Él venció la muerte cuando resucitó. Él venció la muerte. Y ahora lo que Él hizo allá, fuera de nosotros, externamente, porque eso sucedió, hermanos, externamente en la cruz. Y aunque fue una obra espiritual, no fue dentro de nosotros que eso sucedió. Ahora la victoria que Él obtuvo afuera tiene que llevarse a cabo en cada uno de nosotros. Esa resurrección de Cristo tiene que suceder en nosotros. Nuevo nacimiento o resurrección prácticamente es lo mismo. Nacer de nuevo o resucitar prácticamente son los mismos. Son dos conceptos que encontramos en las Escrituras de la resurrección, de una primera resurrección, que es la resurrección de alguien que murió y que murió a causa del pecado. Ese asunto de la muerte está bien, hermanos, en las Escrituras, bien marcado. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, se le dijo a Adán y a Eva. Y entonces, hermanos, también a nosotros se nos dijo lo mismo. Y como yo dije la semana pasada, si nosotros simplemente vemos lo que le pasó a Adán y a Eva como la historia de Adán y Eva, como una historia que pasó, que le pasó a alguien, no estamos entendiendo entonces. Porque lo que le sucedió a este primer Adán, le sucedió a todo lo que viene de él. En este caso, toda la humanidad. Y en esa humanidad está usted y estoy yo incluido. Lo que quiero decir es que cuando Adán murió, también nosotros morimos. Que la consecuencia o que la razón de la muerte de Adán y Eva fue por el pecado, por pecar. Y entonces cuando ellos pecaron, murieron, perdieron la vida. ¿Sabe qué perdieron ellos? La vida abundante, la vida eterna. Ellos la perdieron, ellos murieron. Pero también la Biblia nos dice en el Evangelio a nosotros, perdón, en Romanos, dice que la paga del pecado también es muerte. Y si aquí hay alguien que no pecó, que nunca ha pecado, usted no ha muerto. Pero si usted pecó, usted murió. Y si estás pecando, usted está muerto. Así de serio tenemos que aprender a ver, hermanos, el pecado. Porque, hermanos, hay doctrinas malísimas, terribles,
Por ejemplo, hay una doctrina, y cuando yo hablo de doctrina estoy hablando de una enseñanza, porque doctrina y enseñanza es lo mismo. Hay una doctrina o enseñanza que dice que Jesucristo, hermanos, pagó por nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Y que ya nosotros estamos como si nunca hubiéramos pecado. Y que Dios nos ve a nosotros a través de Cristo santos, puros y perfectos. Aunque es obvio, si yo tengo acá, hermanos, un lente, algo rojo pero transparente, y yo pongo detrás del filtro, hermano, algo, créame que se va a ver como el filtro. Si el filtro es rojo, aunque esto sea blanco, yo lo voy a ver rojo desde este lado. Pero que yo lo vea rojo desde este lado no significa que él sea rojo. Y lo que la gente da a entender, hermanos, cuando dice que Dios nos ve a nosotros perfectos en Cristo o a través de Cristo, no tiene lógica, no tiene fundamento, es satánico, es diabólico. Porque no se trata, hermanos, que me vea, que yo siga siendo el mismo y pretender que me escondo detrás del Señor, siguiendo en la misma conducta, en la misma conducta, y que como estoy detrás del Señor, Él me ve a mí santo y puro, aunque realmente no haya una santidad real y verdadera en mí, aunque esté viviendo abiertamente en el pecado. Eso es malentender la obra. Eso es, hermano, eso es guiar al infierno mismo a las personas. Y entonces, cuando hablamos de experimentar la vida abundante, de lo que estamos hablando es de que el hombre vuelva otra vez a tener la misma vida de Cristo. No tiene que ver nada con lo material, hermanos. Absolutamente nada. No tiene que ver nada con la ropa que usted viste. No tiene que ver nada con la casa donde usted vive. No tiene que ver nada con el carro que usted maneja. No tiene que ver nada con una cuenta de bancaria. No tiene que ver nada con este mundo. No tiene que ver nada con las cosas de esta tierra. Sino que tiene que ver con lo eterno, con lo verdadero, con la vida eterna. Y esa misma vida es Cristo en nosotros. Usted no sabe, hermanos. Bueno, voy a empezar con llevándolos al libro de los Salmos. Vamos al libro de Salmos, capítulo 4. Salmos 4:4. Capítulo 4, versículo 4, para que leamos este versículo. Dice así. El versículo 4 del Salmo 4 dice: temblad, temblad, dice, y no pequéis. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y cállese o callad. ¿Cuántos realmente hemos llegado al punto de temblar, hermanos, cuando pensamos en las consecuencias del pecado? Casi nadie, hermano. ¿Por qué es tan serio pecar, hermanos? Y la razón de la venida de Cristo fue a quitar el pecado, para que el hombre no peque. Porque, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, de lo que se trata es de no pecar. Porque si dice el texto, temblad y no pequéis, pregunto, hermano, ¿usted le tiene miedo al pecado? Hay temor, temblor en ti para no pecar. Eso, hermanos, comienza a suceder cuando comenzamos a entender las consecuencias del pecado.
cuando realmente, hermanos, nos direccionan en el Evangelio de Cristo. Pero cuando nosotros, hermanos, escuchamos enseñanzas tan fatales como la que yo les acabo de decir, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, dicen. Dios nos ve a través de Cristo limpios, puros y santos. Cristo es el filtro, según esa enseñanza. Aunque lo que hay detrás del filtro sea tan negro como la oscuridad. Y entonces, hermanos, se habla de la obra de la cruz, como que ahí en la cruz ya yo quedé hecho perfecto, aunque en la realidad no es, valga la redundancia, la realidad. Y entonces, hermanos, yo quería comenzar con esto, hermanos, porque creo que una de las cosas que nos tiene que a nosotros, que nos va a ayudar a nosotros realmente a buscar y a experimentar la vida abundante, es precisamente, hermanos, el temblar ante el pecado. El de verdad decir, yo no quiero pecar. ¿Se acuerda que al principio yo le dije, yo tengo muy claro lo que yo quiero? Bueno, eso es lo que yo quiero, no pecar. ¿Se puede vivir sin pecar? Claro que se puede vivir sin pecar. Adán y Eva antes de pecar no pecaban. Alguien los hizo pecar. Hubo alguien que los indujo a pecar. Ellos pudieron evitarlo. Y precisamente el experimentar la vida abundante es, hermanos, volver al punto de origen. Es volver a ser hechos como Adán antes de su caída. Donde Cristo era su vida abundante y Cristo era su habitación, que debió haber sido su habitación eterna. O sea que Cristo era su vida y Cristo era su vivir. Así es como debe ser para nosotros. Pero hermanos, hay una iglesia llena de adulterio, de envidias, de rencores, de resentimientos, de codicia. Y podemos seguir ahí. Todo aquello que la Biblia dice con respecto a las obras de la carne. Adulterio, fornicación, hermanos fornicando, hermanos adulterando, si se les puede llamar, si se le puede llamar hermano realmente. Pablo decía que ninguno que llamándose hermano, dice, no se junten con alguien que se llame hermano y sea adúltero, sea fornicario, sea borracho, sea etcétera. Dice, ni siquiera coman con él. Ni siquiera coman con él, decía. Esa no es la realidad de la iglesia de hoy, hermanos. Porque hoy tenemos un evangelio, hermanos, de tolerancia. El otro evangelio, el que no es, donde, hermanos, lo que demuestra que alguien es hijo de Dios es la prosperidad. Les contaba anoche la historia de un hombre, hermanos, que me la contó a mí. No sé si estará por acá, no creo, pero si estuviera igual la cuento. De mi pueblo nos encontramos y comenzamos a hablar ahí, hermanos, y me contó que él era creyente. Y entonces, hermanos, entablamos la conversación, a hablar del Señor, y me dijo que iba a comenzar a congregarse con nosotros acá. Entonces yo le advertí de una vez, le dije, mire, nosotros no creemos
lo primero que no creemos o que no predicamos es la prosperidad. La prosperidad material. Y me dice, uy, yo estoy de acuerdo con eso. Y me contó, me dice, quiero contarle una historia. Porque yo dejé de congregarme en la iglesia allá en San Carlos por causa de eso, de la prosperidad. Dice, él era miembro de una congregación grande allá en San Carlos. Vinieron a una convención aquí a San José, a la madre de esas iglesias, digámoslo así, a la madre de esas congregaciones. Y el apóstol del ministerio ese, porque es un apóstol famoso, no voy a decir nombre ni nada, dice, se paró a predicar y comenzó a hablarle de lo que realmente era un hijo de Dios, dice él. Y entonces dice que les dijo, miren, este traje que yo ando vale $3,500. Vale este traje, le decía ese señor. Porque nosotros somos hijos de un rey. Y como hijos de un rey, dice, me contaba el hermano que decía ese apóstol, debemos andar vestidos así. Porque si soy hijo de un rey, yo debo vestirme como el hijo de un rey. Un traje de $3,500, estamos hablando que son como 2 millones de colones hoy. ¿Se imagina? Y entonces se piensa, hermanos, que lo que me identifica como un hijo de Dios es lo que yo ando encima puesto. A eso ha llegado, hermanos, así se ha rebajado la obra de Cristo. A ese nivel tan bajo se ha llevado la obra, la vida abundante. Y entonces, si eso es así, cuando nosotros leemos el capítulo 11 del libro de Hebreos, entonces esos hombres que habla ahí Hebreos, esos no tienen ni una onza de fe, esos no son hijos de Dios, porque muchos de ellos vivían en cuevas, dice, y eran como peregrinos y extranjeros en esta tierra, sin tener una morada fija. Lo que identifica a un hijo de Dios, hermano, no es lo que viste. Si usted puede vestirse bien, está bien. Uno en los Estados Unidos se puede comprar un traje con $100 o menos. Y bonito. Nuevo. Pero si pienso que porque soy hijo de Dios me tengo que comprar el de 3,500 y que eso es lo que me está dando la identidad, la identificación como un hijo de Dios, erré, me equivoqué, estoy errado. Tal vez hay personas, hermanos, que tal vez, hermanos, solamente se pueden comprar el pantalón allá en la tienda americana que les cuesta, no sé, 5,000 colones, la camisa, no sé, 2,000 colones, y todo lo que anda encima no pasa de 20,000 colones, y se le sienta a la par ese otro con 3,500 encima. Pero puede ser que ese que apenas anda 20,000, hermano, por dentro él esté vestido de Cristo y ese otro no. Porque el vestido, hermano, lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios es estar vestidos de Cristo. Aquella iglesia de la Odisea del capítulo 3 andaban muy bien vestidos, mucho dinero, pero el Señor les dijo: ustedes son unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Les dice: compren de mí vestiduras blancas. Y a otra iglesia también ahí en el Apocalipsis le dijo: ustedes dicen que son pobres, pero yo digo que ustedes son ricos, porque eran pobres en lo material, pero estaban vestidos de Cristo. Y de eso es que trata la vida abundante, hermanos, de estar vestidos de Cristo.
Y lo que el pecado hace, hermanos, es precisamente hacer que el hombre pierda el vestido de Cristo. Y puedo andar muy mudado sin estar vestido de Cristo. Y puedo andar mudado, pero no tan caro, y sí estar vestido de Cristo. Porque el vestido que la iglesia debe tener es el vestido de Cristo. Y es posible que el hombre que anda el traje de 3.500 esté muy bonito por fuera, pero no está vestido de Cristo. Y me parece que no está vestido de Cristo. Porque si la idea, la percepción que él tiene de ser un hijo de Dios es esa, ese hombre no está bien. Y cualquier otro. Este mensaje lo van a escuchar personas ahí, hermanos, porque se graba, va al canal de YouTube de nuestra iglesia Comunidad del Rey, y usted lo puede escuchar. Usted le puede decir a toda la gente que quiera oírlo, lo puede oír, y me van a oír, y seguro me van a tildar algunos, no sé ni de qué, pero bendito Dios, porque lo que la Escritura dice es eso. La Escritura no dice que lo externo me identifique a mí. Entonces deberían de temblar y no pecar. Porque, hermano, me decía este hermano que no solamente el apóstol dijo eso, sino que dice: nosotros los hijos de Dios no somos taxistas, no somos acá, no somos allá. Y dice que ese día él había venido a esta convención y que el que estaba con él, el que había venido con él, era un taxista. Que no andaba bien vestido como él, pero sí andaba mudado, obvio. Y aquel hombre le dijo: yo no vuelvo. Y él tampoco volvió. Dice él: yo regresé a mi pueblo, fui, hablé con el pastor y le dije: yo no quiero ser parte más de esta iglesia, y no volvió más. Qué triste, hermanos. Pero esa es la idea y esa es la percepción que se tiene, hermanos, de ser cristiano. Se piensa que lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios es lo que cargamos, lo que andamos puesto o lo que tenemos materialmente. Y no, hermanos, lo espiritual, que tal vez muchos no pueden ver, porque ciertamente la gente ve lo externo. Pero Dios mira lo interno. No, hermano, pero es que Dios ve lo de afuera y lo de adentro. Claro que sí, hermano, claro que sí. Pero a Dios no lo impresiona el traje, hermanos, de 5,000 o de 10,000 dólares. A Dios no le impresiona eso. A Él lo que le impresiona es una persona que ande honestamente vestida y punto. Repito, si usted, hermano, no tiene dinero para comprarse ropa muy fina, déjeme decirle que a Dios no le preocupa tanto eso. Vístase honestamente, hermana, vístase honestamente, hermano. Pero que eso sí, espiritualmente usted esté vestido de Cristo. Y entonces el evangelio, hermanos, es un enfoque a la prosperidad, un enfoque a correr detrás de las cosas naturales, un enfoque a correr de las cosas de afuera, de ver cómo ganamos este mundo, de ver cómo obtenemos, hermanos, ganancias, aunque sean deshonestas, pero hay que tenerlas. Es el enfoque del evangelio. Ayer, después de que yo terminé el mensaje, una hermana me dice: pastor, qué rico esto, porque esto lo alimenta el espíritu. Es una enseñanza espiritual que lo hace a uno alimentarse y gozarse espiritualmente. Dice: pero donde yo me estaba congregando, dice ella, el pastor no habló del vestido, pero sí habló del auditorio. Es que ustedes desde que llegan aquí se van a encontrar con algo bonito, butacas de lujo, para que ustedes se sientan como hijos de un rey. Y me decía ella:
¿Acaso Jesús no predicó debajo de un árbol también? ¿Acaso que la gente no se sentó en una playa a escucharlo a él? Y entonces, hermanos, como todo el enfoque es lo natural, pensamos que esas cosas naturales son las que nos dan la identidad de hijos de Dios. Hermano, por favor, no crea eso. Ojalá que aquí, hermanos, lleguen ricos y pobres, negros y blancos, jóvenes y viejos, porque la necesidad, hermanos, voy a decirlo sin temor, este apóstol con ese traje tiene una terrible necesidad. Él debería estar vestido de Cristo y predicando a Cristo. Y entonces a los ojos de Dios está desnudo, como la iglesia de la Odisea. Seguro me oyen, me apedrean. Seguro que me escuchan unos 5 o 6 hermanos de esa misma clase y me apedrean. Porque, hermanos, decir que por dentro está desnudo y que es un miserable, pobre, ciego y desnudo, es muy duro decir eso. Pero ahí está en la escritura. En el capítulo, entonces, hermanos, cuán preocupante es cuando el hombre no tiembla ante el pecado. Porque precisamente el pecado es lo que hizo que el hombre perdiera la vida abundante. Porque la vida abundante no consiste en cosas, hermanos. La abundancia de esa vida no consiste en cosas que tengamos, en cosas que nos pongamos, sino en algo que se perdió, en alguien que ya no está con aquel hombre. Porque el salmista dice: tiemblen y no pequen. Me parece, hermanos, que podemos ver dos cositas importantes con respecto a esto, hermano. ¿Por qué hay que temblar? Vamos a ver, libro de Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6. Una persona puede andar un traje de $100 y estar vestido de Cristo, aunque su traje no hable mucho. Una persona puede andar un traje de $5,000 y no estar vestido de Cristo, como le pasó a la iglesia de la Odisea. Bien vestidos, pero a los ojos de Dios estaban desnudos. Eran unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Aunque esa iglesia, hermanos, materialmente tenían plata hasta para tirar para arriba. Entonces, hermanos, ojalá usted radique de su mente la idea de que cuando estamos hablando de vida abundante, estamos hablando de lo material. Pero estoy seguro que si usted entiende la enseñanza y Dios me ayuda a llegar al final de la enseñanza hoy, usted puede tener algunas cosas materiales también, dadas por Dios. Nada más que hay que saber usar las cosas materiales. Si un hombre tiene un trabajo, si usted tiene un trabajo que usted le pidió a Dios y usted le oró: Señor, dame este trabajo, y Dios te dio el trabajo, usted sabe que fue un milagro, que fue una puerta que Dios a usted le abrió, y usted hoy no reconoce al Señor y no lo honra, hermano, con lo que usted recibe ese trabajo, usted está en peligro. Muy, muy serio. Porque todo lo que Dios nos da, nosotros debemos de reconocerlo a Él y honrarlo a Él. Como dijo el salmista: de lo recibido de tu mano te doy. Si usted, hermano, le ha pedido al Señor, hermano, que le prospere materialmente, y usted bien sabe que la prosperidad que usted tiene, que usted ha comenzado a prosperar porque Dios, hermano, le ha ayudado, porque a Él le place hacerlo, y usted no lo honra a Él, hermano, a usted le puede pasar algo con esas finanzas. Las puede perder. Porque, hermano, si Dios a mí me da algo y yo no lo honro a Él con lo que Él me da, y yo comienzo a gastarlo en otras cosas, yo puedo terminar perdiendo aquello. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero para que las disfrutemos en Él, dándole siempre la honra a Él. Entonces, desde ese punto de vista es como nosotros debemos de diezmar,
para honrarlo a Él, reconociendo que de su mano ha venido todo. Hay un montón de detractores contra el diezmo. Un día yo le hice la pregunta a un pastor: ¿y cuál es el pecado de diezmar? ¿Por qué se ponen ahí a hablar contra el diezmo? Es pecado diezmar. No. Entonces, ¿por qué no se calla la boca y deja de estar hablando? Y dejar que la gente que da, dé con alegría y con gozo, porque están reconociendo y honrando al Señor que de la mano de Él recibieron. ¿Cuántos de ustedes han recibido de Dios, hermano? Si usted sabe que lo que usted tiene ha venido de Dios, honre a Dios, hermano. Honrelo a Él. Si usted ha doblado su rodilla: Señor, por favor, necesito un trabajo, necesito, Señor, que me ayudes, que me prosperes. Y usted, hermano, ha comenzado: honre a Dios, hermano, porque vino de parte de Dios. No es para que usted viva como usted le dé la gana sin honrar a Dios. ¿Me entiende, hermano? El que tiene oídos para oír, que oiga. Capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 22. Dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Perdón, hermano, esa es tu meta. Eso es lo que usted quiere producir en tu vida. Santidad, que se vea la pureza. ¿Es eso, hermano, lo que usted quiere que fluya de usted? ¿Tienes por fruto la santificación? ¿Tenemos por fruto la santificación? Luego dice: y como fin, la vida eterna. Claro, cuando el fruto de un hombre es santidad, el fin es, hermano, es vida eterna. Vida abundante, vida eterna, vida abundante, lo mismo. Y el siguiente versículo nos dice, hermanos, ¿por qué, hermanos? ¿Cuál es la consecuencia o el resultado de que no tengamos como fruto la santificación y como meta la vida eterna, o como fin la vida eterna? Dice el verso 23: porque la paga del pecado es muerte. Lo que está diciendo entonces el apóstol acá es, hermano, que no peque, porque si peca vas a tener un pago. Usted va a recibir un pago inmediato. Le aseguro que si hay alguien que paga inmediatamente, es el pecado. Él no se tarda un año para pagar. El mejor pagador que hay después de Dios es el pecado, porque también Dios paga. También Dios recompensa. También hay salario para nuestro trabajo, dice la Escritura. Para el que le sirve y honra al Señor. Para aquel que tenga como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, Dios hace cosas extraordinarias y maravillosas con ese hombre y con esa mujer. Y entonces, hermano, por eso es que deberíamos de temblar, porque la paga del pecado es muerte. Por eso debería haber un temblor en nosotros. Decir: no, yo no quiero pecar. Señor, líbrame del poder del pecado. Líbrame, Señor, del poder de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Sabe cómo es pecar? Como que usted se caiga, hermano, de un avión y usted viene en una caída libre. Usted sabe, porque sabe, hermano, que a menos de que suceda un milagro, usted se mata. El pecado, hermano, es como una ley que nos lleva a la muerte. Es como un imán que nos jala para destruirnos. Esa es la paga. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que coman de ese árbol, ustedes morirán. No les dijo: coman de ese árbol y morirán dentro de 20 años. No, les dice: el mismo día que ustedes lo hagan, ese mismo día van a recibir el pago. Trabaja, usted peca y ese mismo día el pecado le paga. ¿Y con qué le paga? Con la muerte. Y ese día Adán y Eva recibieron el pago. Y ese día, hermanos, murieron. Y el día que usted o yo pecamos, también morimos. Apóstol, entonces, ¿cómo hacemos para no pecar? Cuando experimentamos la vida abundante no se puede pecar. Entonces la clave es experimentar la vida abundante. No es solamente, hermanos, leerla ahí y aplicármela como desodorante a la axila.
como muchos hacen. Me aplico, yo tomo, yo creo ese versículo, yo me apropio de ese versículo, yo me apropio de esa palabra. Dice, ajá, me apropio, me apropio. Entonces que lo que ahí dice se haga realidad en cada uno de nosotros. Por eso deberíamos de temblar y no pecar. ¿Se puede, pastor? Sí. Ahora, si usted a mí me pregunta, pastor, ¿usted no peca? Estoy experimentando la obra de Dios en mí. No se puede pecar si el pecado no está adentro. Cuando el pecado que ha estado dentro es sacado, no se puede pecar. Yo he usado una metáfora, la metáfora del mal aliento. Hay un mal aliento, hermanos, que lo producen las caries de los dientes o la falta de higiene bucal. Personas que casi no se lavan la boca, hermanos, que tienen caries, que no les gustan asearse, lavarse bien los dientes, cepillarse bien. Entonces hay personas que tienen un mal aliento porque no tienen una higiene bucal. Pero hay personas que tienen los dientes sanos, completamente sanos, son estrictos en su higiene bucal y aún así tienen mal aliento. Pero ya no es un mal aliento que lo produce la residuos de comida o una caries, sino más bien es algo que sale de adentro. Y entonces esa persona, ¿qué es lo que necesita? No es lavarse los dientes solamente para que no tenga mal aliento, porque lo sigue teniendo, sino que suceda algo dentro de su estómago para que ya no haya, para que cuando hable ya no haya mal aliento. Es quitar la enfermedad interna. Y al quitar la enfermedad interna no habrá manifestación externa. Así es el pecado. Mi hermano querido, el pecado es algo que está dentro del hombre. Porque cuando el hombre pecó, el pecado entró. Cuando el hombre desobedeció, el pecado, hermano, se enseñoreó de él. Y entonces, hermanos, cuando un hombre comienza a temblar ante el pecado, usted le va a dar la oportunidad, por decirlo de alguna manera, a Dios para poder quitar. Ya cuando un hombre, hermano, que tiene mal aliento producido por algo interno, hermano, él se preocupa y busca ayuda, el doctor va a actuar internamente y, hermano, de repente aquella persona va a hablar y ya no le va a salir el mal aliento. Cuando el hombre entiende que el pecado está dentro de él y él dice, yo no quiero pecar, pero sin querer me sale. Entonces Dios actúa poderosamente para liberarte del poder del pecado. Y se cumple aquello que está escrito en el Evangelio de San Juan. Cristo es el Cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita, hermanos, que quita el pecado del mundo, del planeta, no, del mundo, de nosotros. De nosotros. Adán, si Adán hubiera temblado, no hubiera pecado. Adán no tembló. Dios le dijo, morirás. No, seguro que no. Sí, el diablo le dijo, no, hombre, mentiras. Mentiras, Dios es tan bueno. Dios es tu amigo, tranquilo. Y los amigos le pasan por alto las cosas a las personas. Usted tiene compinches, hermanos. Una cosa es un amigo y otra cosa es un compinche.
Los compinches le pasan por alto a uno o nos pasamos por alto cuando tenemos compinches. Nos tapamos con la misma cobija. Los amigos no son así. Los amigos hieren. Porque dice la Biblia que fieles son las heridas del que ama o del amigo. Un verdadero amigo, hermano, le dice a usted, aunque usted se enoje, le dice la verdad y lucha para evitar que usted caiga en algo feo. El verdadero amigo. El compinche se apunta con usted. Y yo creo que el diablo, hermano, la idea que el diablo le sembró a Adán de Dios, de Cristo, es que Cristo es un compinche. No, Cristo no es un compinche, hermanos. Cristo es amigo. Dice la Biblia que el amigo pone su vida por sus amigos. Y entonces, hermano, lo mismo que se le dijo a Adán y a Eva se nos dice a nosotros también. Adán y Eva, el día que coman morirán, pero a nosotros nos dice, la paga del pecado es muerte. ¿Usted va a pecar, hermano? ¿Usted va a pecar? Ay, apóstol, yo no quiero pecar. Ok. Ahí comienza todo, hermanos. Ahí empieza todo cuando usted comienza a tener miedo, temor o a temblar, como queramos verlo. Ahí, hermanos, es cuando comienza todo. Bienaventuradas las personas que le tienen miedo al pecado, que tienen miedo de pecar. Dichosas esas personas. Un día les conté la historia de un hombre que estaba buscando un chofer personal. Y entonces puso la solicitud, el anuncio: necesito chofer personal que sepa manejar, que sea buen chofer. Y llegaron 3 hermanos y los llevó para que demostraran cuán buenos choferes eran, a que manejaran en una carretera que a un lado había un abismo como de 200 metros de profundidad y la carretera pasaba por la pura orilla del abismo. Y entonces le dijo a cada chofer: ¿a cuánta distancia usted puede manejar del abismo? Y el primero le dijo: yo puedo manejar a 1 centímetro. Soy tan buen chofer que puedo manejar a 1 centímetro. Y lo hizo. Pasó al otro y le dice: ¿y usted a cuánta distancia? Le digo: bueno, yo no tan cerca, pero yo creo que sí puedo manejar a unos 10 centímetros, 20 centímetros del abismo. Y hizo la prueba y pudo manejar a esa distancia. Llamó al tercero y le preguntó al tercero: ¿y usted a cuánta distancia podría manejar del abismo? Y el hombre le dijo: lo más largo que se pueda. Y entonces el hombre dijo: ¿qué has contratado? Porque ese le tenía miedo al abismo. No quería estar cerca del abismo, quería andar largo del abismo. Ese fue el que se ganó, el que quedó contratado. Porque había miedo, le tenía miedo al abismo, le tenía temor al abismo. Así debería de ser, hermanos, como esta metáfora. Nuestra vida, temblar ante el pecado. Porque no se puede experimentar la vida abundante, hermanos, mientras haya pecado. Hay otro pasaje en la escritura que nos debería, hermanos, hacer temblar. Isaías capítulo 59. Vaya conmigo a Isaías 59. Que yo digo, por esto es que el Espíritu Santo nos habla en el Salmo 4:4. De que temblemos y no pequemos, porque realmente, hermanos, el que inspiró ese versículo del Salmo 4:4 fue el Espíritu del Señor, porque toda la escritura fue inspirada por Él. Y entonces veo otra razón por la cual nosotros deberíamos de temblar. Yo creo que la que ya acabo de citarles de Romanos 6:23, hermanos, debería ser suficiente. Que usted entienda, hermano, que si usted peca, usted muere. Que si usted peca, ¿y cómo hago para no pecar? Tranquilo, ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí. A eso vino Cristo. A hacernos libres del poder del pecado y de la muerte.
a librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Podríamos poner muchos ejemplos que nos deberían de causar temor. Aquel hombre perdió su matrimonio por el pecado. Aquella mujer perdió su matrimonio por el pecado. Aquel hombre perdió el trabajo por el pecado. Aquel hombre está en la cárcel por el pecado. Eso debería causar miedo, pero eso no es suficiente, hermanos. Eso no es suficiente. Aquel hombre está enfermo por el pecado. Y aquellos están en el infierno por el pecado. Eso sí debería de asustarnos. En Isaías 59, versículo 1 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pregunto, ¿usted se siente, hermano, lejos de Dios? Es obvio, todo el que se sienta lejos de Dios está experimentando esto que acabamos de leer. Y la razón de sentirse lejos de Dios es el pecado. Vea lo que ahí lo dice. Hay una división y usted dice: yo no siento, yo siento como que Dios se olvidó de mí. Yo siento como que oro y Dios no me oye. No, no es que siente, esa es tu verdad, esa es tu realidad. Ahí dice, hermano, que cuando el hombre peca, hermano, se hace una división entre él y Dios, y el oído de Dios se cierra para no oír a ese hombre, mujer o quien sea cuando ora. Eso lo dice ahí, hermanos. Uy, es que yo siento como que Dios me abandonó, como que Dios no está conmigo. Es que yo oro y que Dios no me escucha. Sí, tienes toda la razón. Y entonces se enoja con Dios. Y entonces me enojo con Dios. Pero si usted está pecando, el asunto no es enojarse con Dios. Enójese contra el pecado, aborrezca el pecado, tiemble ante el pecado y diga: no quiero pecar. Yo sé que por nosotros mismos no podemos dejar de pecar, pero lo que yo quiero, hermano, hacer con usted en esta mañana es volverlo en contra del pecado, que comience a temblar y terminar, hermano, enseñándote cuál es la clave para no pecar, o cuál es la clave, porque experimentar la vida abundante es exactamente lo mismo que no pecar. La vida abundante es Cristo viviendo en nosotros, Cristo reinando en nosotros. El ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero ¿cómo comienza eso, hermanos? Con el dolor contra el pecado, contra el miedo a pecar, contra el temblor a pecar, contra el aborrecimiento al pecar. ¿Se acuerdan la historia que yo les contaba a ustedes del gato, hermanos, que se subió a la cocina? Estaba la cocina, y el gato tenía la costumbre siempre de subirse a la cocina a buscar ahí cosillas. Pero un día dejaron la cocina encendida y el disco está el rojo vivo. ¿Han visto un disco de cocina rojo, hermano? Y el gato está abajo. Y el gato, hermano, pegó el brinco y cayó en el disco caliente. Y de una vez que cayó, hermano, sonó aquello, ¿verdad? Como suena, como cuando se echa algo en la grasa. Y con la misma rapidez que cayó, brincó al suelo, se chupó las patillas, todas quemadas, y dijo: prometo que nunca más me vuelvo a subir a la cocina, dijo el gato. Yo creo que eso nos falta a nosotros, hermanos. Prometo que nunca más voy a pecar. Prometo que me aparto de eso, ya no más. Voy a manejar bien largo del abismo. No me vuelvo a subir a la cocina. Es tiempo de creer en las escrituras, hermanos, también. Es tiempo de entender que, hermano, que lo que aquí está inspirado es verdadero. Y entenderlas bajo la luz del Espíritu del Señor, iluminados por su Santo Espíritu, con el entendimiento abierto por Dios para entender las Escrituras. Si usted siente lejos de Dios, como que no te oye tus oraciones,
Adán quedó muy mal después de su pecado. Dice la Biblia que quedó desnudo. Dios tuvo que hacerle un traje. Huyó desesperado por el miedo de su pecado. Dígale al que está a su lado, tiemble y no peque. Dígaselo, dígale, hermano, codazo, y dígale, tiemble, tiemble, tiemble y no peque. Temblad y no pequéis. Jóvenes, espérense a que se casen para fornicar. Ahora, casado ya no es fornicación, no forniquen. Si usted ve que la cosa se está poniendo caliente, mejor huya, hágala del gato. Bájese del disco para que no lo queme. ¿Me comprenden? Todavía no hay una acta de defunción que diga que fulano de tal se murió por falta de sexo. Lo que quiero decir, hermano, es que cualquiera de ustedes, hombre o mujer, usted puede esperarse. Tranquilo, si usted comienza a experimentar la vida abundante que es Cristo en usted, usted puede esperarse hasta que a usted lo declaren marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces haga todo lo que quiera, santa y puramente, con su esposo o con su esposa. Pero espérese a llegar a ese punto. Ya casados, no es que todo se permite en el matrimonio, tampoco es verdad. Pero qué maravilloso es tener la intimidad sexual con el esposo o con la esposa, porque en vez de levantarse después de ahí y decir, yo sé que esto está mal, yo sé que esto es pecado, usted termina diciendo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Satisfecho. Sustentada usted, hermana, y satisfecho usted. Nadie de los que están en esta mañana, hermanos, oyéndome, van a volver a fornicar tranquilos, si lo están haciendo. Pero apóstol, es que ¿cómo hago para dominar el pecado? Es que es muy fuerte. ¿Cómo hago? Dígame cómo hago. Ok. El remedio se llama circuncisión. Ese es el remedio. Que nos circuncide Dios. Ser circuncidados por Cristo. Que el oprobio de Egipto se ha quitado de nosotros. Y vamos a ver eso. Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 5. Y ahí, con la ayuda de Dios, en los minuticos que me quedan, poder terminar. Capítulo 5 del libro de Josué. Dice en el capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Yo oro para que de aquí, para que de aquí salgan un montón de cuchillos afilados. Porque los cuchillos afilados son los ministros de Dios. Y ustedes son ministros de Dios. Todo aquí es tipo y sombra, figura de realidades espirituales que trataremos de ver en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Hazte cuchillos. Hombres que sean como un cuchillo de Dios, en la mano de Dios. El cuchillo no es el que circuncida, el que tenía que circuncidar era Josué, pero él necesitaba un cuchillo.
Dios necesita un cuchillo para circuncidar. El que circuncida es Cristo, pero Él necesita cuchillos. Son hombres santos, mujeres santas que están circuncidados. Y entonces vamos a ver el crecimiento más grande, más extraordinario y más glorioso que alguna vez hayamos visto del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Dice Josué, verso 3, versículo 3. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Un collado es una colina o un cerro con una inclinación, para que rodaran ahí algunas cosas que tenían que rodar. Versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, o sea, eran incircuncisos. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Verso 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Saben cuál es la clave para experimentar la vida abundante? La circuncisión. Esa es la clave. Que el hombre sea circuncidado. Vamos a ver si puedo llevarlos hasta ahí. Vea conmigo un momentito, hermanos, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Tal vez ahora, hermanos, algunos valorarán aquellas enseñanzas que daba el pastor Alex en el maestro que se llama el programa de los martes, cuando él estuvo dando toda una clase de tipos y sombras, porque todo esto que estamos viendo son tipos y sombras de la realidad. Josué es un tipo o una sombra de Jesucristo, pero la tierra prometida, la tierra, hermanos, de Canaán, también es tipo y sombra de Cristo. Una tierra que Dios, hermanos, les había dado como herencia, pero que ellos tenían que heredar. No es lo mismo que a uno le den, que haya una herencia prometida. Hermanos, una cosa es que nos prometan, una cosa es que yo le diga a mi hijo, todo cuando me muera es tuyo, y otra cosa es que él pueda entrar en posesión de aquello. Entonces, hermanos queridos, la tierra prometida, que también se le conoce como el reposo, ellos la tenían que conquistar. Ellos tenían que tomar posesión de aquella tierra. Ellos tenían que heredarla. Y así dice la Biblia en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que los que practican tales cosas no heredarán a Cristo. Apóstola, pero la Biblia no dice no heredarán a Cristo. La Biblia lo que dice es no heredarán el reino de Dios. Ajá, es que el reino de Dios es Cristo, hermanos. Y entonces todos los que practican el pecado no heredarán. ¿Quién es el pecador? El incircunciso. Cuando el hombre es circuncidado, el hombre, hermano, entra en el pacto y Dios quita el oprobio. El oprobio de Egipto. El oprobio de Egipto. Hoy he quitado el oprobio de Egipto. Si el oprobio de Egipto no es quitado a Israel, ellos no pueden entrar a heredar la tierra.
¿A heredar cuál tierra? Vea esta, hermanos, que dice aquí lo que vamos a leer. Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Deuteronomio 8:7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Oiga cómo era esa tierra: tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granos, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa tierra ellos tenían que heredarla, pero no la podían heredar si no eran circuncidados. ¿Quién era esa tierra? ¿Quién es para usted y para mí hoy la tierra? Cristo. ¿Quieren verla? Vaya conmigo un momentito al libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo 2. Versículo 1. Colosenses 2:1. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Igual que la tierra prometida. En esa tierra, dice, está todo. Cuando ellos iban a entrar a esa tierra, ellos iban a tener de todo. La tierra les iba a proveer la vida. La vida de ellos iba a estar en aquella tierra. De la misma manera, hermanos, nuestra vida, aquí dice en el capítulo 3 de este mismo libro de Colosenses, que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, que la tenemos que heredar, que la tenemos que buscar. Y entonces, hermanos, aquí mismo en el capítulo 2, versículo 11, hermanos, de Colosenses 2:11, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así como Josué circuncidó a aquel pueblo, y ese Josué del Antiguo Testamento es este mismo Cristo del Nuevo Testamento. Usted y yo necesitamos la circuncisión de Cristo. Que Cristo quite el oprobio de Egipto de nosotros. Hasta que Israel no fue libre del oprobio, no podían entrar a poseer aquella tierra. Hasta que usted y yo no seamos libres del oprobio de Egipto, no podemos entrar. ¿Qué significa el oprobio? El oprobio de Egipto. Hermanos, Dios rechazó a Egipto por causa de la incircuncisión. Egipto nos habla a nosotros del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de la vieja creación. Entonces el oprobio, la palabra oprobio también significa rechazo. Entonces Dios le dice a los egipcios: ustedes son rechazados. Yo con ustedes no tengo trato, porque ustedes están incircuncisos, porque ustedes no han entrado a formar parte del pacto, porque ustedes no han sido circuncidados. Y entonces dice el Señor acá, dice que nosotros tenemos que experimentar la circuncisión de Cristo. Y aquí dice en qué consiste. Véalo, vuélvalo a ver. El versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Al echar de vosotros. Cuando Josué circuncidó, que era una operación
órgano genital del hombre, en el pene, a vuelta redonda, hermano, lo cortaban a vuelta redonda y lo hacían rodar por eso estaban en un collado que era en la parte de arriba, y aquello comenzó a rodar, porque la palabra circuncisión también significa hacer rodar. Entonces quitaban el prepucio y lo hacían rodar, que se fuera largo. Aquí dice, hermanos, que esta circuncisión de Cristo no es el prepucio lo que quitan, sino el cuerpo pecaminoso, el viejo hombre, la vieja naturaleza, el cuerpo de pecado. ¿Ven? Y entonces cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a Cristo para que Cristo haga morir el viejo hombre, cuando usted comienza a aborrecer el pecado, pero se da cuenta que usted no lo puede quitar por usted mismo. Cuando nosotros, hermanos, cuando el Señor nos circuncida y comienza a quitar el cuerpo del pecado, el viejo hombre, la vieja naturaleza, o el yo, que Pablo dice, ya no vivo yo, porque ya yo ha sido quitado. La circuncisión es la muerte del viejo hombre y el resurgimiento, el nacimiento de una nueva criatura, de una nueva creación. Esa es la vida abundante. Entonces el hombre comienza a experimentar. Israel, hermanos, en los días de Josué no podía entrar al reposo, a la tierra prometida, y comenzar a vivir de aquella tierra, de aquella abundancia, de los tesoros de la tierra, de los frutos de la tierra, si no estaban circuncidados, porque ellos hubieran sido derrotados por el enemigo. Nosotros no podemos disfrutar a Cristo, nosotros no podemos experimentar a Cristo en nuestra vida. Cristo es nuestra vida abundante. No lo podemos disfrutar a menos, hermanos, de que el cuerpo pecaminoso, el hombre malo, el hombre pecaminoso, el viejo hombre, el yo, sea quitado por Él. Y aquí es donde usted se va a rendir a Él. Y entonces cuando usted se rinde a Él, usted va a comenzar a experimentar todo lo que está en Cristo. Entonces la santidad de Cristo será tu santidad, la pureza de Cristo será tu pureza, la rectitud de Cristo será tu rectitud, la sabiduría de Cristo será tu sabiduría, la integridad de Cristo será tu integridad, la justicia de Cristo será tu justicia, el vestido blanco de Cristo será nuestro vestido. Y entonces las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo. Amén. ¿Me comprende? Entonces comienza uno, hermanos, a caer a los pies del Señor rendido y decirle: Señor, líbrame del poder del pecado. Voy a terminar con esto, hermanos. Hay mucho más que hablar, hermanos, de esto. Posiblemente seguimos el otro domingo hablando más de esto. Lo maravilloso, hermanos, que a mí me impresiona es que cuando Dios le dijo a Josué: hazte cuchillos y circuncida al pueblo, todos los hombres, a excepción de uno, no se circuncidó. Acán no se circuncidó. Usted lo puede ver más adelante si lee. Hermanos, yo no sé, eran varios miles, tal vez millones de hombres. Pero yo voy a hablar de un número un poco reservado. Digamos que eran 500,000 hombres. Yo sé que eran más, pero digamos que habían 500,000 hombres. Dios le dijo a Josué: hazte cuchillos y circuncide a todos esos hombres. Y Josué les comunicó a los hombres lo que Dios había dicho. Dice el Señor que se tienen que circuncidar, porque si no, no pueden entrar a la tierra a poseer la herencia. La tierra que ya Dios prometió, pero que hay que poseerla, que hay que heredarla. Mientras el oprobio de Egipto esté en ustedes, ustedes no son diferentes a los egipcios. Dios rechazó a los egipcios por causa de ser incircuncisos, y si ustedes no se circuncidan, también Dios los va a rechazar a ustedes, igual que a los egipcios. Y aquellos 500,000 hombres, acuérdense que estoy usando un pronóstico reservado, seguro habían más, pero aquellos 500,000 hombres, todos vinieron a Josué para que Josué los circuncidara, porque ellos entendieron.
¿Saben qué, hermanos? ¿Qué deseo? Que todos ustedes que están aquí presentes, no sé si habrá algún Acán, ese no me interesa, pero que todos los que estén acá hoy digan: sí, Señor, yo me someto a la circuncisión. Señor Jesús, circuncídame a mí. Así como todos aquellos fueron circuncidados, toda la iglesia de Cristo, los que yo tengo aquí hoy, ojalá todos los que me escuchen en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la tierra, deberíamos de ir al Señor y decirle: Señor, circuncídame. Señor, quita el cuerpo pecaminoso, hágalo rodar ese cuerpo. Arráncalo de mí. Yo no quiero más ya este viejo hombre, porque el que peca es el viejo hombre. El que peca es el yo. Y mientras usted siga pecando, el oprobio de Egipto está en usted o en mí. No somos diferentes a los mundanos o a los impíos, exactamente iguales. Aunque digamos, hermanos, que somos hijos de Dios. El mismo rechazo que ellos recibirán todos aquellos, hermanos, porque aquellos son rechazados por el pecado. Si se arrepienten, el Señor los acepta. Lo mismo pasa con el hombre, con la iglesia. La iglesia tiene que arrepentirse y decirle: Señor, circuncídame. Nadie de los que está acá debería irse, hermano, sin que hoy usted le diga al Señor: Señor, yo también quiero que tú me circuncides. Josué les dijo a todos: hey, hay que circuncidarlos. Todos vinieron a excepción de uno. Todos, hermanos, ni uno. A mí me impresiona eso, que todos aceptaron la circuncisión, que todos se sometieron al cuchillo afilado, a la espada de Dios, para ser circuncidados. Todos entendieron que no podían entrar a la buena tierra, que no podrían entrar al reposo, que no podrían entrar a la buena tierra si no eran circuncidados. Hermano y hermana, usted no puede pretender disfrutar a Cristo, experimentar la vida abundante sin la circuncisión de Cristo. Usted necesita que el cuerpo pecaminoso que ha estado en usted, que te hace pecar, sea quitado. Cuando esa obra que solo Cristo puede llevar a cabo la hace, entonces, hermano, usted comenzará a experimentar las riquezas de Cristo. Su justicia, su amor, su santidad, su poder, su bondad, su provisión, su sabiduría. Usted será una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Ahora la decisión final está en ti. Créame que el Señor tiene su cuchillo en su mano, listo a circuncidar. Entonces, semana a semana usted se congregará y usted alabará a Dios por el cuchillo afilado, por la enseñanza que mata, por la enseñanza que destruye, pero que también edifica. Mata a uno, pero edifica al otro. Usted amará a los predicadores que son como cuchillos afilados. Usted los deseará con todo su corazón, porque usted sabe que la obra de Cristo, la gente no se enojó con los cuchillos ni con Josué. El cuchillo era el que cortaba, pero en la mano de Josué. Todos más bien amaron a Josué y lo respetaron. Y le dijeron: como estuvimos con Moisés, estaremos también contigo. Hermano, póngase de pie. Póngase de pie.